Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de Mateo, Buenas Noticias. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 5, así es que si usted tiene su Biblia a la mano, por ahí acompáñenme, capítulo 5. Y en este capítulo hemos estado viendo lo que llamamos el Sermón del Monte, o lo que la Biblia llama el Sermón del Monte. Y ha sido algo difícil, ¿no? Ha sido algo duro. La semana pasada y antepasada, el pastor, el hermano Edson ha estado compartiendo acerca del enojo, acerca del adulterio, acerca de pecados que hay en el corazón. Fíjese, lo curioso de este Sermón del Monte, o lo atractivo, diría yo, de ese Sermón del Monte, es que Jesús llega y empieza a decirle a sus discípulos o a sus futuros seguidores cómo son las reglas del juego, ¿no? En aquel tiempo el pecado se llamaba pecado hasta que se efectuaba físicamente, ¿no? O sea, hasta que una persona adulterara, entonces ya se llamaba adulterio. Y Jesús dice, no, si tú piensas en hacerlo, ya estás cometiendo pecado. Si en tu mente, en tu corazón hay un plan de hacerlo, entonces ya estás cometiendo ahí un pecado. Y es que el pecado, y lo que está diciendo este Sermón del Monte, es que el pecado nace y es un proceso, ¿sí? El pecado es un proceso, ¿no? Es un proceso que se va desarrollando, tiene un inicio, tiene un crecimiento y al final tiene un resultado, que lo que es el fruto físico del pecado. Sí. Usted no me puede decir que, ay hermano, fíjese que engañé a mi esposa, no sé cómo lo hice. O sea, de repente desperté y ya no era mi esposa la que estaba al lado, era otra mujer. No le voy a creer, hermano, créeme, no le voy a creer, porque tuvo que haber un proceso. Usted tuvo que haber visto a la otra mujer o al otro hombre y tuvo que haber en su corazón, en su mente, haber planeado ese pecado y decir, bueno, está bonita, mira, está la oportunidad. Entonces, eso es lo que está Jesús llamando en este Sermón del Monte. Ey, 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 ey. No nomás es pecado cuando lo ejecutas físicamente, sino que desde la planeación ya estás cometiendo ahí una falta contra Dios. Usted no me puede ir y decir, oye hermano, fíjese, fui al Oxxo por un galón de leche, lo puse en la mesa de la casa y era una caguama. O sea, ¿cómo pasó eso? No sé, hermano, fíjese, no me di... No, o sea, tuvo que haber llegado al Oxxo y tuvo que haberla visto y decir, mira qué fresquecita se ve esa caguama y con este calorcito. Digo, no se la estoy antojando tampoco, hermana. Y luego dijo, pues me la llevo y la leche que se espere. No me diga que la puse en la mesa y ya era una caguama, hermano, gloria a Dios, qué milagro. No, tampoco pasó así. Sí, tuvo que haber un proceso y de ese proceso es el que estamos hablando en este Sermón del Monte. Del proceso desde que inicia el pecado en el corazón. Oíste que fue dicho que no adulterarás, pero si yo te digo que si piensas en el adulterio, entonces ya estás cometiendo una falta contra Dios. ¿Sí? Entonces sigue este relato y hoy vamos a ver dos temas importantes, pero duros también de hablar, ¿no? Estoy un poco nervioso por eso y hasta ya quiero que se acabe la predicación porque... Fíjese que nosotros como persona tenemos varios lados, o algunos le llaman máscaras o formas de ser que nosotros mostramos a las personas, ¿no? O sea, quiere decir que usted conoce una parte de mí, pero hay una parte que usted no conoce de mí, ¿no? Y hay una parte que usted no conoce de mí, pero mi familia, mi esposa la conocen. Y hay una parte de mí que nadie conoce, ¿eh? Ni siquiera mi esposa, mi familia, nadie, que es muy mía, ¿no? Entonces, a esa parte es donde Dios está hablando, donde Jesús está hablando en esta hora. Esa parte que no enseñas, que no sacas, que no dices a nadie, ¿no? Ay, soy un adúltero, me encanta. No. Esa parte que está dentro de ti, ¿no? Esa parte que no sacas, que no enseñas, ¿no? ¿Tiene la palabra? Jesús, Mateo 5, 37, 31, 37. Mateo capítulo 5, 31, 37. Jesús hablando en el Sermón del Monte. Y nada más mires el puro título. Jesús y el divorcio. Híjole, creo que desde ahí ya empezamos un poquito duro, ¿no? Jesús y el divorcio. Dice el 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de la fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús y los juramentos, luego dice el 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no,
porque lo que es más de esto, de mal procede. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque aún, Señor, nosotros siendo fallos, nosotros siendo aún pecadores, tu palabra viene, Señor, a nosotros y nos corrige, nos redarguye, Señor, nos instruye, Señor. Bendice, Señor, los hermanos que estamos aquí tratando de escuchar y entender tu palabra, Señor. Tu palabra sabemos que es santa, Señor. Tu palabra sabemos que no vuelve vacía, Señor. Pero te pedimos que preparen nuestro corazón, Señor, que preparen nuestro entendimiento para que la palabra pueda hallar un lugar, Señor, especial en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, Señor. Bendice, Señor, cada una de las personas que están aquí, las personas que no pudieron estar aquí por cuestiones de trabajo, Señor, por cuestiones que no les permitieron estar aquí, enfermedad. Bendice, Señor, también sus vidas, Señor. Aquellas personas que no quisieron hoy estar aquí, Señor, también bendice sus vidas, Señor, y ponles ahí en su corazón un deseo, Señor, de buscar tu palabra, Señor. Bendice a nuestros los pastores, la familia pastoral, donde quiera que se encuentre, Señor, que tráelos con bien, Señor. En el nombre de Jesús se los pedimos. Amén y amén. Empezamos con este tema, que es uno de los temas más complejos, ¿sí?, de hablar en una iglesia. Uno de los temas más controversiales de todos los tiempos. No solamente de estos tiempos, sino desde los tiempos de los profetas, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Jesús. Y hasta ahora es un tema tan controversial que es el divorcio, ¿sí? ¿Está permitido o no? ¿Cuándo está permitido, cuándo no? ¿Qué pasa con los que se divorcian? ¿Qué pasa si yo me divorcio aún sabiendo de Dios? ¿Qué pasa si yo me divorcio cuando no conocía de Dios? Todas esas interrogantes aún siguen siendo controversiales, ¿verdad? Desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos de los profetas, desde los tiempos de Moisés, estas preguntas salían, ¿verdad? Sin duda sabemos que es un tema que se debe de tratar dentro de la iglesia. Sí, es un tema que se debe de enseñar a la iglesia, pero sin olvidar que se debe de tratar muy especial, porque este tema causa emociones a las personas, ¿sí? Este tema causa conflictos, causa un profundo sentimiento dentro de las personas que pasaron por ese doloroso proceso. No podemos ser igual que los fariseos, igual que los de aquel tiempo y decir, no, la ley dice esto y punto. No podemos ser fríos en ese tema. Porque sabemos que mucha gente ha pasado por este doloroso proceso dentro de las iglesias, ¿sí? Entonces no podemos ser fríos como los fariseos y dicen, es que así es, la Biblia así dice la ley y ni modo, ¿no? Sabemos que la Biblia tiene un concepto y es lo que vamos a ver hoy, pero tampoco podemos dejarnos guiar por nuestro corazón sobre este tema. ¿Qué más quisiera yo decirles? No se preocupen, hermano, todo está bien, no pasa nada, usted sígale. Tampoco, ¿no? Tampoco hay que tener extremos. ¿Qué podemos hacer? Recurrir a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nunca falla, ¿sí? La palabra de Dios nos dice ahí lo que verdaderamente queremos o no escuchar, pero es la verdad, ¿sí? La mayoría de las ocasiones que una persona busca acerca de información sobre el divorcio es porque está pasando por ese proceso, porque pasó, ¿no? Y quiere tener más información sobre eso. Hay grandes hombres en la palabra de Dios o grandes hombres de nuestros tiempos, grandes pastores, predicadores, profetas, que tienen posturas diferentes ante el divorcio, ¿sí? Hay grandes corrientes en las iglesias que dicen, no hay problema. Hay otras que dicen, ¿sabes qué? Si estás en esta condición no puedes ministrar. Hay otras iglesias que hay diferentes posturas, ¿sí? En esta predicación no nos vamos a ir a la postura de nadie, ¿sí? No nos vamos a ir, ya estoy de acuerdo con esto, está bien, esto está mal. Simplemente vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Así es que, discúlpenme, pero vamos a ocupar muchas citas bíblicas. Entonces ahí Andrés se nos echa la mano a poner las citas, porque normalmente no me gusta mucho meter muchas citas bíblicas en una predicación, porque nos distraemos al buscarlas, pero en creo que es importante, ¿no? Es importante saber lo que dice la palabra de Dios y que todos podamos estar claros que lo que estamos hablando viene de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, antes de hablar del tema, de este tema del divorcio, quiero ponerlos en contexto. ¿Qué estaba pasando en aquel lugar, no? ¿Qué estaba pasando con el divorcio en los tiempos de Jesús? En la antigua sociedad, en los tiempos de Jesús o antes, el divorcio era muy difícil para la mujer, ¿sí? Porque la mujer quedaba sola, ¿no? A la mujer no se le permitía trabajar, pero tampoco cuando alguien se divorciaba de ella, ya no tenía cómo mantenerse. Imagínense, tienes 3, 4 hijos y de repente te dicen, ahí te ves, ¿ah? Ya no te quiero ver.
¿qué va a pasar con esa mujer si no se le permite trabajar, no? Entonces, era una situación muy difícil para ellas, ¿no? Entonces, cuando la mujer era despedida por su marido, normalmente la gente pensaba, adulteró. O sea, es una mujer adúltera, ¿sí? Cuando la mujer era divorciada por su marido, entonces la gente la tachaba de adúltera. Entonces, para la mujer quedaba sola, sin poder trabajar, con sus hijos y tachada de adúltera. Entonces, era una situación que se repetía muy a menudo, inclusive cuando eran acusados falsamente. Entonces fue necesario que Moisés hiciera una ley, ¿no? Y nació ahí el certificado de divorcio, ¿no? Ok, te vas a divorciar, entonces necesitas darle un certificado. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Moisés le decía al pueblo, ¿sabes qué? Si tu esposa te quiere divorciar de tu esposa, hazle una carta donde explique por qué y esa va a ser defensa para ella. Yo nunca adulteré, mira, aquí está la carta donde dice, yo nunca adulteré. Entonces, y nació esa ley de la carta de divorcio, ¿sí? De la carta de divorcio. Y el objetivo principal era proteger a las mujeres de que no se quedaran en esa condición. Había dos corrientes importantes, ¿sí? Dos corrientes, los rabinos, maestros de aquella época, entonces empezaron a debatir entre las circunstancias en que un hombre se podía divorciar. Ahora, fíjese eso, un hombre se podía divorciar. La mujer no se podía divorciar de su marido, estaba prohibido. Pero un hombre se podía divorciar cuantas veces quisiera. Entonces, había las grandes escuelas, los maestros, empezaban a decidir, vamos a aclarar las razones por las cuales un hombre se puede divorciar. Y había dos razones, dos corrientes importantes. La primera, había más, no había cuatro, pero las dos principales, la primera corriente decía, tú te puedes divorciar de tu esposa por todo, ¿sí? Por todo. No importa por qué. Si dices, ¿sabes qué? Yo te quería cuando estabas jovencita, ahorita ya estás viejita, ahí te ves. ¿Sabes que yo te conocí flaquita, ahorita ya estás gordita? Pues me gustan las flaquitas, ahí te ves. ¿Verdad? Yo te conocí flaquita, ahorita ya estás, gordita, ahora ya estás flaquita, pues no, ¿verdad? Yo me gustan las gorditas. Inclusive, si mirabas a una más bonita que tu esposa y decías, yo creí que era la más linda del pueblo, pero ya miré que no, ¿verdad? Ahí te ves. Esa corriente permitía al hombre divorciarse por todo. ¿Sí? Tú me dijiste que se iba a hacer tortillas de harina y me estás entregando una llanta de trailer aquí, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Es una gordita o qué pasó? Me divorcio, ¿no? Sí. Por cualquier cosa, esa era la primera corriente. La segunda corriente decía, solamente se puede divorciar el hombre de la mujer por una infidelidad o por un acto inmoral. Esa era la segunda corriente que había. Y ese era un poco más apegado a la que Dios había establecido. Entonces había esas dos corrientes y había, lo que sí que los fariseos andaban divorciando cada rato, ¿no? Entonces, ¿y cuál de las dos apoyarían usted, hermano? Ya sé que la primera, ya levantaban la mano todos así los hermanos, la uno, ¿no? No, desgraciadamente esa no, hermanos, no se puede apoyar. Entonces, ya entendiendo estas posturas, vemos por qué entonces llegan los fariseos y le preguntan a Jesús. Llegan y le preguntan a Jesús, oye, Jesús, ¿tú qué piensas? ¿Que nos podemos divorciar por cualquier cosa? ¿O nos podemos divorciar solamente por adulterio? O sea, la pregunta de los fariseos no era para saber, sino era para tentarle, ¿no? Dice, si dice que por cualquier cosa, entonces se va a echar de enemigos a los de acá. Y si dice que nada más por el adulterio, entonces se va a echar a los enemigos de los de acá, ¿no? Entonces prácticamente le preguntan a Jesús, ¿de qué lado estás? ¿Por cuál partido político vas a votar? ¿Por el PRI o por el PAN? No, por Morena, ¿no? ¿O eres de la América o eres de las Chivas, ¿no? Entonces tratan de tentarle, tratan de ponerlo, de aislarlo en una situación, ¿no? Ahora, estaba recientemente una situación importante. El rey Herodes había tomado la mujer de su hermano. ¿Ah? Entonces él los divorció para poder quedarse con la mujer de su hermano. Entonces llega Juan el Bautista y le dice, tú no puedes hacer eso. Aunque seas el rey, tú no puedes hacer eso porque eso es pecado. Y le mocharon la cabeza a Juan el Bautista por andar diciendo eso. Entonces los fariseos dicen, pues vamos a decir a Jesús a ver qué tal, ¿no? A ver cómo le va. Con suerte le mochan la cabeza también. Entonces estaba en esa situación en ese momento, ¿no? Pero algo que me encanta de Jesús fue su respuesta. Mire, Mateo vaya conmigo a Mateo 19. Mateo 19. Vamos a estar viendo nada más un poquito de Mateo 19 porque más adelante vamos a llegar en la serie a Mateo 19. ¿Sí? Entonces nomás vamos a ver esta parte, cómo los discípulos llegan. 19, versículo 3. ¿Lo tiene? Entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole,
¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Fíjese la pregunta de los fariseos, ¿no? ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer? ¿Es lícito que el hombre se divorcie por cualquier cosa? Entonces Jesús empieza a responderles bíblicamente, ¿sí? Bíblicamente Jesús empieza a responderle con versículos bíblicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no dijo, bueno, yo pienso, yo considero, pida para mi entender. Simplemente dijo, la Biblia dice, ¿tá? Y eso es muy importante porque a veces vienen con nosotros y nos preguntan, hermano, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, ¿quieres que te diga lo que yo pienso o quieres que te diga lo que dice la Biblia? ¿Sí? Porque no te va a gustar lo que dice la Biblia. Si quieres, mejor te digo lo que yo pienso. Entonces, pero a veces depende de cada quien, ¿no? Entonces llega y le preguntan, ¿tú qué opinas del divorcio? Y Jesús dice, mira, la Biblia dice, y empieza a explicarle los versículos bíblicos de Génesis 2:18. Y él, en vez de abordar el tema del divorcio, empieza a hablar acerca del tema del matrimonio. ¿Sí? Dice, tú me preguntaste qué opino del divorcio, pero déjate digo yo qué opino del matrimonio. ¿Sí? Entonces le dice, si tú entiendes lo que es el matrimonio, entonces vas a entender qué tan malo es el divorcio. Fíjese, esta respuesta de Jesús es tan inteligente, no estuvo en contra de nadie, no se echó a nadie encima, simplemente le dijo, ok, te voy a recordar cuál fue el propósito de Dios del matrimonio. Y después de decidir, te digo qué opino del divorcio. Pero primero déjate digo qué opina Dios del matrimonio, ¿no? Entonces él le recordó y le dijo, el propósito del matrimonio es que un hombre y una mujer vivan juntos en fidelidad y amor para toda la vida. Esa fue su respuesta, la podemos leer. Vamos al capítulo 19. Vamos a leer otra vez el 3. Entonces vinieron a los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer en cualquier cosa? La respuesta de Jesús está en el 4. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? El 5, y dijo pues esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El 6, así que no ya hay más dos, sino solo una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Esa fue su respuesta ante los fariseos. No, oye, ¿qué opinas del divorcio? Mira, déjate, ¿qué opino del matrimonio? La respuesta de Jesús a los fariseos los mete en problemas, ya que ellos se divorciaban por cualquier cosa, ¿no? Ya que para ellos el matrimonio no era algo estable. O sea, en aquel tiempo el matrimonio no era algo para toda la vida, sino que era algo temporal. ¿Sí? Qué buena onda sería que fuera en nuestros tiempos igual, ¿no? Digo, qué mala onda sería que en nuestros tiempos está pasando lo mismo, lo que quise decir, ¿no? Y aparte para ellos, Dios le decía, la mujer no tenía derechos legales, ¿no? Ellas se podían divorciar, pero ellos no se podían divorciar. Entonces, tratando de justificarse los fariseos, diciendo, bueno, esa respuesta nos da en la torre a nosotros, ¿verdad? Porque nos está diciendo que Dios creó el matrimonio para toda la vida, y nosotros no estamos tomando eso en cuenta. Entonces, tratando de justificarse, ellos replican en el versículo 7. Dice, y le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí? Si tú dices que el matrimonio era para toda la vida, entonces ¿por qué Moisés nos permite dar una carta de divorcio? Esa pregunta también estaba buena, ¿no? O sea, los fariseos tratando de defenderse. Tú acabas de decirnos que el matrimonio es para toda la vida, pero Moisés vino y nos dijo, si quieren repudiar a la mujer, si quieren, háganle una carta. Y vi que esa es la respuesta del versículo 8, y esa es la clave de todo, ¿no? Y él les dijo, por la dureza de su corazón. Mandó Moisés, lo permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Quién fue el que permitió repudiar y la carta de divorcio? ¿Dios o Moisés? Porque dice ahí, Moisés lo permitió. ¿Sí? Nunca dice, Dios permitió que no. Moisés lo permitió para proteger a la mujer por la dureza de su corazón. Y luego le dice, pero en el principio no fue así. ¿Sí? Y luego dice el 9, o yo digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En el Marcos capítulo 10, continúa la historia. Y entonces dice que llegan los discípulos a su casa y le preguntan lo mismo, ¿no? Oye, a ver, ¿cómo estaba eso de que adultera y quién adultera, cómo adultera? Y Jesús le dice, en el Marcos capítulo 10:10,
En casa volvieron los discípulos a preguntar lo mismo. Y él les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra comete adulterio. Y si la mujer dice repudia a su marido y se casa con otra comete adulterio. Ya le está dando el mismo derecho al hombre y a la mujer, ¿no? O sea, si el hombre se quiere separar por cualquier cosa, está mal. Pero también si la mujer se quiere separar, caray, entonces la mujer tiene el mismo derecho, así es correcto, ¿no? ¿Está bien o no está bien el adulterio? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Es un pecado que no perdona a Dios? ¿Cuándo está permitido? Bueno, antes de hablar de estos temas, quiero hablarle del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? A diferencia de aquel tiempo, el matrimonio actualmente no está en riesgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Todos los países de todo el mundo respetan el matrimonio. Es una institución reconocida y tiene derechos, ¿no? Simplemente por el hecho de que usted sea un matrimonio, ya tiene derechos ante la sociedad y ante el gobierno. En todos los países del mundo, eso no es ningún problema. Ahora, debemos recordar que el matrimonio no fue un invento del hombre, sino que fue instituido y mandado directamente por Dios, ¿sí? Inclusive antes de que el hombre pecara, el matrimonio ya estaba establecido. En el libro de Génesis, Dios establece el matrimonio con 3 propósitos principales, ¿sí? Número 1, uno de los objetivos era fructificados y multiplicados, ¿sí? Génesis 1:28. Otro propósito del matrimonio y de los más principales era que hubiera ayuda mutua, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda errónea para él, una ayuda idónea para él, ¿sí? O sea, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. La segunda razón o propósito del matrimonio es que sea una ayuda idónea, ¿sí? Mutua. Y la tercera era que el hombre o la mujer estuvieran dispuestos a entregarse, ¿no? En amor y entrega, ¿no? Y dice, ya no serán una sola carne, ¿no? Ya no serán dos por separado, sino que serán una sola carne. Ese fue el propósito del matrimonio. El matrimonio, podemos leer en la palabra de Dios que es un pacto, ¿sí? Marcos capítulo 10, versículo 9, lo acabamos de leer. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que cuando se casa un hombre, no solamente se casa por la ley de la ciudad, ¿no? Sino también por la ley de Dios. Romanos 7, 2 y 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en la vida del marido se uniera a otro varón, se llamará adulterio. Pero si el marido muere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Lo importante del matrimonio, y esto vamos a ir aterrizando sobre este tema, es que es la ilustración de Jesús y la iglesia. Durante el Antiguo Testamento y durante el Nuevo Testamento se ha utilizado esa ilustración del matrimonio para ver la relación entre Jesús y la iglesia. Sí, el matrimonio es una ilustración y dice Efesios 5:31, pues dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio. Mas yo digo esto por respecto a Cristo y la iglesia. Ahora, una vez que ya hablamos del matrimonio, quiero hablar un poquito del divorcio. Desde el 2000, año 2000, se han sacado estadísticas del divorcio, ¿no? En México. La última estadística que tenemos es la de 2008. En México, por cada 100 divorcios, por cada 100 matrimonios, hay 32 divorcios. Por cada 100 personas o parejas que se casan, 32 se divorcian en un año. Eso a nivel mundial es más o menos la estadística, ¿no? 35 divorcios por cada 100. Pero hay países con menos divorcios y hay países con más divorcios. Estados Unidos, aquí nuestro vecino, es uno de los países con más divorcios. 80 parejas de cada 100 se están divorciando. 80 parejas, ¿sí? Si se casan 100, se divorcian 80. El divorcio sí atenta contra la voluntad de Dios
Hay unas tendencias que donde va ahorita la gente o el mundo es que la gente ya no se quiere casar. ¿Sí? O sea, una de las tendencias de nuestros días es la disminución de personas que se casan y el aumento de personas que se divorcian. Y sobre todo hay otra estadística que es que se está llamando matrimonio a gente del mismo sexo. ¿Sí? O sea, el matrimonio que Dios establece se está llamando también a personas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Sí? Se está llamando familia y se le está dando la oportunidad de adoptar. Para allá va esto, ¿no? Ahora, si usted me dice, bueno, hermano, el divorcio es pecado, atenta contra la voluntad de Dios, sí, sí es un pecado, ¿no? La pregunta es, en la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana, la palabra divorcio no debería de existir. ¿Sí? En la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana, la palabra divorcio no debería de existir, en teoría. ¿Por qué pasan divorcios dentro de la iglesia cristiana? ¿Qué está pasando dentro de la iglesia que está dándose el fenómeno del divorcio? A pesar de que el divorcio es la institución más importante para Dios, los jóvenes están llegando sin una preparación para ellos, al matrimonio. ¿Sí? Estamos en la etapa de que es más importante la caja que el muerto, ¿no? Que es más importante la jaula que el canario, ¿no? Que es más importante los tenis que los zapatos, ¿no? Digo, que los pies, los zapatos también son importantes. Decía un hermano, dice, estamos en la época donde puedes traer unos tenis Nike, pero puedes traer hongos en los pies como que no tienes idea, ¿no? O sea, no importa, pero los tenis que se vean limpiecitos, ¿no? Mientras mi boda sea en un lugar bonito y haya fotografías que yo pueda subir al Face, me vale si estoy preparado o no para el matrimonio. ¿Sí? Estamos en esa época, ¿no? La filosofía moderna dentro de las iglesias, fíjese eso, la filosofía moderna dentro de las iglesias dice que si tú te casas con una mujer por muchos años, se considera estancamiento personal. ¿Sí? Esa es la filosofía moderna, ¿no? Dice, ya estás estancado, hombre, ya cámbiale, pues ya llevas 7 años, ya lo que yo llevo, ¿no? Ya vele cambiando, ¿no? Ahora, otra cosa que está pasando es que las leyes facilitan el divorcio, ¿no? ¿Se acuerda? Antes para que una persona se divorciara pasaban años, ¿no? Y pleitos, y tenías que ir para allá y tenías que ir para acá. Ahora, en minutos, ¿sí? En minutos, fírmale aquí, ya estás divorciado, ¿no? Hay una cultura dentro de las iglesias que dice, todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, pues ¿por qué la iglesia no lo debe de hacer? El cristianismo y los valores sobre el matrimonio han dejado de ser relevantes dentro de la iglesia, dentro de las personas. Y sobre todo, con esto le digo todo, el divorcio se ha introducido también al cristianismo y las iglesias se han flexibilizado para adaptar su doctrina a este tiempo, ¿no? No pasa nada, todo está bien, ¿sí? La iglesia se ha ido moldeando a los nuevos tiempos. Para terminar este tema, ya vamos a ir resumiendo, ¿no? Para Dios, el matrimonio es más que un simple contrato, es una unión sagrada entre un hombre y una mujer. Repita conmigo, una unión sagrada entre un hombre y una mujer. Y lo vimos en los siguientes versículos. La Biblia dice, los hizo macho y hembra. Por este motivo dejará el hombre su padre y su madre, y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe ningún hombre. ¿Sí? La intención original de Dios para el matrimonio es que fuera un matrimonio que no se pudiera destruir. Esa era la intención original de Dios. Y hay una palabra técnica para eso que se llama indisoluble. Así como cuando preparan un cafecito, a los cristianos les gusta mucho el café, ¿no? Es más, si es de Oaxaca y de grano molido. Pero sin crema, ¿verdad, hermana Jenny? Porque si le echa crema dice que echa a freír el café. Pero ahora ya después de que usted bate el café, ¿lo quiere separar? Pues ya no se puede, ¿no? O sea, así debería ser el matrimonio, ¿no? Inseparable. Fíjese este dato. Las parejas que ven el matrimonio como algo sagrado y permanecen, se esfuerzan para sacar adelante su relación. Las parejas que ven el matrimonio como algo sagrado y permanente, se esfuerzan para sacar adelante su relación. El divorcio debería ser la última opción de separación. Ahora hay condiciones para que esto se dé. ¿Sí? No me malentienda, hay condiciones para que esto se dé.
Se va a hablar cuando lleguemos al versículo 19 de cuáles son las condiciones. Quiero cerrar con este tema leyendo una palabra que está en Malaquías 2. Malaquías 2. ¿Lo tiene Malaquías 2? Versículo 13. Yo lo voy a leer en la versión en la nueva versión internacional. Dice: otras cosas que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque ya no presta atención a su ofrenda ni la acepta en sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Dice el 14: pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la cual traicionaste, aunque es tu compañera y la esposa de tu pacto. Fíjese lo que dice el 15: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser, que es un cuerpo espíritu? Porque es uno solo, porque buscaba descendencia de Dios. Así que cuídense ustedes de su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. El 16: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor de Israel, y el que cubra de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Para finalizar, 3 puntos para finalizar rápidos. Número 1, Dios aborrece el divorcio, pero no aborrece a los divorciados, ¿sí? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿sí? No se confunda, ¿no? Dios aborrece el acto del divorcio, pero no aborrece a los que se divorcian, ¿no? Dios aborrece el acto del pecado, pero no aborrece al pecador, al contrario, ama al pecador. Y su objetivo es que esas personas se arrepientan. Punto número 2, ¿el divorcio es pecado? Sí, sí es pecado y va en contra de la voluntad de Dios. ¿El divorcio es pecado? Sí, es pecado y va en contra del plan original de Dios. Número 3, ¿el divorcio es un pecado que no tiene perdón de Dios? No. El divorcio, como todos los pecados, excepto los que ya sabemos, tienen perdón de Dios. Lo importante y lo que trata de decir Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte es que Dios pesa la intención del corazón. Como todos los pecados, lo que Dios se fija es en la intención del corazón. Mire, es que yo me divorcié y no conocía a Dios, no sabía de Dios. Dios conoce las intenciones del corazón. Yo me divorcié porque sufría violencia doméstica, porque mis hijos estaban en riesgo. Dios conoce la intención del corazón. Dios conoce las verdaderas intenciones de cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora no vengas a decir: oye hermano, ¿qué pasa si yo ya soy cristiano y me quiero divorciar? ¿Por qué lo quieres hacer? Es que vino una hermanita que me llenó el ojo. Dios conoce las intenciones del corazón, ¿sí? Dios conoce las intenciones del corazón. ¿El divorcio es un pecado? Sí, es un pecado. ¿Tiene perdón? Sí, tiene perdón. Pero Dios conoce la verdadera intención de tu corazón. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sí? Entonces no puedes venir a decir: Señor, tú fíjate que lo hice por eso. Dios conoce las intenciones del corazón. Usted ha cometido este acto de divorcio, pida perdón a Dios. Y si Dios va a ver la intención de su corazón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí está bien el tema? Bueno, en el capítulo 19 vamos a ver qué pasa con los que se divorcian. ¿Qué pasa si se divorcia y se casa? Esas son unas preguntas muy interesantes en el capítulo 19. Aterrizamos con los últimos versículos, Mateo 5, 33, 37. Además habéis oído que fue dicho de los antiguos: no perjurarás y no cumplirás el Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Para que sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que más de esto, de mal procede. ¿Qué estaba pasando aquí? Igual, como en todos los demás, los fariseos habían cambiado este mandamiento a su gusto, ¿no? Ellos tenían una regla y decía: si yo juro por Dios, cumplo. Pero si juro por cualquier otra cosa, que a lo mejor por Jerusalén o por el cielo o por la tierra, tengo opción de poder cumplir o no, ¿sí? Entonces esa era la idea que había, ¿no? Si yo te decía: no, pues lo juro por mi suegra, al cabo no está mi esposa, ¿no? Juro por mi suegra que sí es cierto, ¿ah? Bueno, pues yo tenía que decir: no, pues entonces no es cierto, ¿no? Al cabo pues no pasa nada. Bueno, esa era la idea original en aquel tiempo, ¿no? Pero si alguien decía: lo juro por Dios, entonces lo tenía que cumplir a fuerzas, ¿no? Porque ya había jurado por Dios. Entonces, y ellos decían: cuando jures por Dios, cumple tus juramentos. Pero cuando jures por otra cosa, pues ya es opcional.
Entonces Jesús le dice, hey, oíste que fue dicho que cuando jures por Dios cumples tus juramentos y cuando jures por otra cosa no. Pero yo te digo, cuando jures, no necesitas jurar, dice. Tus promesas las debes de cumplir siempre. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo Jesús aquí? No, Él está diciéndole a sus discípulos, a su nueva generación, que su palabra sea válida. Si ustedes dicen voy a ir, voy a ir. Si ustedes dicen no voy a ir, no voy a ir, ¿no? Él quiere eliminar la deshonestidad entre el pueblo de Dios. Si vas a hacer un juramento para mentir, pues no hagan nada, mejor dile no voy a ir, ¿no? O no lo voy a hacer. Mire, y con esto cerramos. Ya con esto cerramos. Como hijo de Dios, tiene que concordar lo que hablamos con lo que hacemos. Es lo que está diciendo en este final, ¿no? Y eso tiene que ver con todos los que nos ha enseñado Jesús en el Sermón del Monte. Como hijo de Dios, tiene que concordar lo que nosotros decimos ser con lo que hacemos. Lo que profetizamos, lo que hablamos, lo que profesamos, que como lo que actuamos. Debería ser nuestro mismo actuar aquí en la iglesia, en la casa, con los amigos, en el trabajo. Deberíamos de comportarnos igual cuando está el pastor, cuando está el copastor, cuando está la esposa, cuando está el patrón y cuando están los amigos. Debería de ser así. Y eso es lo que está diciendo Jesús. No jures, no vengas a la iglesia y te des golpes de pecho cuando vas allá afuera y haces cosas que no debes. ¿Sí? Nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. ¿Sí? Entonces es lo que él está diciendo y así cierra el capítulo. Bueno, falta todavía unos versículos más para terminar el capítulo, pero así está cerrando esta parte, ¿no? Que nuestro hablar vaya de acuerdo con nuestro actuar. ¿Sí? Mire, hay muchas familias, jóvenes, adolescentes. Me ha tocado platicar con ellos porque, bueno, yo tengo los jóvenes y adolescentes desde hace muchos años, no solamente aquí en la iglesia, sino desde la otra iglesia donde venía. Y al ir a su casa y a platicar con ellos, oye, ¿qué onda? Ya no te he visto en la iglesia. ¿Sabe qué es lo primero que me dicen? Es que mis papás en la iglesia son unos y en la casa son otros. ¿Para qué voy? Dice, eso es pura hipocresía. Créame, no ha sido uno, han sido varios. Es que mira, ves a mi papá predicando allá arriba, se ve bien santito, ¿verdad? Pero debes de verlo en la casa, cómo se comporta, cómo le pega a mi mamá, cómo llega borracho. ¿Sí? Entonces uno se queda, wow, no, y eso le hace un daño a los hijos que usted no se imagina y a la gente a su alrededor. Conocí a un hermano, bueno, no era hermano, al hermano sí lo conocí, pero luego entró a trabajar un muchacho ahí conmigo, en donde yo trabajo, y resultó ser su nieto del hermano que yo conocí en aquel tiempo. Y me dijo, oye, ¿tú ibas a la iglesia fulanita? Ahora sí, ¿te acuerdas del hermano tal? Sí. Pues es mi abuelo. Órale, qué bien. Y yo le empecé a hablar, oye, ¿y tú no vas a la iglesia? No, pues yo no. Dice, ¿sabes qué hace mi abuelo? Cuando se pone borracho, sale a predicar la palabra de Dios. Se emborracha y se acuerda que es cristiano. Entonces empieza a predicarle a la gente ya borracho. Imagínense, hermano, y dice, ¿y para qué yo voy a eso? O sea, ¿para qué hago lo mismo? Pues para qué le hago loco, ¿no? ¿Qué le digo? O sea, ¿qué le digo ante eso, no? No, pues échale ganas, ¿no? Échale ganas, Dios tiene un propósito para cada quien, Que nuestro andar, lo que decimos, lo que profesamos, lo que juramos dentro de la iglesia, sea lo mismo que estamos allá afuera. ¿Sí? Pues vamos a